Después de una noche salvaje terminé casándome con Víctor, un pez gordo del círculo social de Tokio. En público es distante y pulcro, como si no deseara gran cosa. Pero a puerta cerrada rompe uno de mis camisones cada noche. En nuestro primer aniversario, el amor adolescente de Víctor se divorció de repente y volvió a la ciudad. Esa noche, por primera vez desde que nos casamos, él no regresó a casa. Esa misma noche la mujer que le gustaba dijo que si ella se parecía aunque fuera un poco a mí, eso ya era una bendición para mí. Esa noche me quedé sentada en nuestro dormitorio hasta el amanecer. Al día siguiente le envié mi anillo de bodas junto con el acuerdo de divorcio. También dejé una nota. Tus habilidades en realidad son terribles. Te doy una mala reseña. Víctor, quiero un reembolso. Cuando Víctor agarró mi muñeca y me arrastró fuera del bar, Nueva York acababa de ver la primera nieve de la temporada. No estoy acostumbrada a los tacones altos y casi resbalé sobre la delgada capa de nieve. Él simplemente se inclinó y me levantó en brazos. Junto al Bentley estacionado en la acera, el conductor ya había abierto la puerta trasera. La división dentro del coche estaba levantada y la calefacción al máximo. Víctor aflojó su corbata y luego se quitó la chaqueta. Con solo una mirada vio que yo estaba acurrucada en el asiento con la tira de mi vestido lencero ya bajada, dejando al descubierto la mitad de mi hombro. Sofía. Víctor casi pronunció mi nombre entre dientes. El coche avanzaba suavemente. En la luz tenue vi cómo su nuez se movía con fuerza. Un brillo de sudor cubría su frente y una vena latía en su sien. Tal vez hacía demasiado calor dentro del coche. Tal vez había algo malo en la bebida que alguien me había insistido en tomar antes. O tal vez el rostro y el cuerpo de Víctor eran demasiado para mí. En ese momento me consumía la sed. Sentía como si hormigas recorrieran mis huesos haciéndome picar sin parar. Quería que me abrazara, que me besara, que me inmovilizara como describen los libros. Pero Víctor tenía un autocontrol impresionante. Me cubrió con su chaqueta. Vamos a llevarte al hospital ahora. Aguanta un poco. Pero ya no podía aguantar más. Su chaqueta tenía su olor. Un leve aroma a tabaco mezclado con un inesperado sándalo. Me envolvía. Era como echar aceite inflamable sobre un tronco en llamas. Todo se encendió. Me quité su chaqueta y fui a bajar la otra tira del vestido. Sofía. Víctor giró el rostro y su voz salió ronca. Ponte la ropa. ¿Me oyes? Víctor, no eres capaz. Me incliné hacia él y rodeé su delgada cintura con los brazos, pegándome a su cuerpo firme y caliente. ¿Vas a quedarte mirando cómo sufro? Dije que ya casi llegamos al hospital. No quiero ir al hospital. No quiero un médico. Tenía el rostro rojo. Toda mi cordura había desaparecido, reducida a cenizas. Ahora solo quería que él me salvara. ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué esperar a llegar al hospital? Mi mano se movió desde su espalda hacia el frente, y luego hacia abajo. No puedes ser solo de adorno, ¿verdad? Levanté la vista hacia él con confusión en los ojos. Víctor no respondió. Solo extendió la mano y rozó suavemente la esquina de mi ojo. Sofía. Incapaz de resistirme, giré el rostro y froté mis mejillas contra sus dedos. Sus manos eran largas, con articulaciones marcadas, fuertes. Si esas manos estuvieran en cualquier otra parte de mi cuerpo. De repente tuve una extraña sensación de conciencia. Ya no parecía el invierno helado de Nueva York. Parecía primavera con mareas desbordadas. El aire era denso y húmedo. Víctor bajó la cabeza de repente. Sus labios estaban fríos mientras los míos ardían. En el instante en que se tocaron, un suave gemido escapó de mí. Víctor de pronto sostuvo mi rostro y me besó profundamente. No te arrepientas, Sofía. Mis dedos se clavaron en su brazo. La ilusión de estrellas en el techo del coche proyectaba una luz soñadora. No pude evitar levantar la cara para besarlo. Víctor, no tengas prisa. Todo es tuyo. Después de esa noche salvaje y temeraria evité a Víctor durante 3 días completos.
3 días después apareció de repente diciendo que quería asumir la responsabilidad y casarse conmigo. Hasta hoy ha pasado 1 año desde que me casé con él. Aún no puedo olvidar cómo mi corazón latía con fuerza en ese momento. Creo que en este mundo no hay nada tan agradable como ver cumplidos los sueños de una chica joven. Pero después de registrar nuestro matrimonio, cuando Víctor me llevó a conocer a su familia descubrí que no querían aceptarme. Pero en ese entonces yo era joven y arrogante y pensé que esas cosas no importaban. Mientras Víctor me tratara bien, eso era suficiente. En nuestro primer año de matrimonio Víctor estuvo a mi lado cada noche, arruinando innumerables camisones. Siempre parecía insaciable. Excepto durante mi periodo, nunca faltó una noche. Así que muchas veces pensé en secreto que Víctor debía gustar de mí, ¿verdad? Aunque nunca dijo esas 2 palabras. Hasta esta noche. Nuestro primer aniversario de boda. De repente desapareció. A las 5:30 de la tarde llamé a su teléfono pero estaba apagado. Contacté a su secretaria. Pero ella dijo: lo siento señora, el jefe indicó que no reveláramos su itinerario a nadie. Me quedé sola en nuestro dormitorio matrimonial durante mucho tiempo. Llamé a Víctor 17 veces. Su teléfono siempre apagado. Más tarde la prima de Víctor, Tina, me envió una ubicación. Sofía, ¿tienes curiosidad por saber quién es el verdadero amor de mi primo? Conduje hasta el lugar que me envió. Tina ya estaba esperando abajo. Me llevó arriba, salimos del ascensor hacia una sala en el 3er piso. Sofía entra. Tina empujó la puerta. El bullicio dentro se apagó de repente como una marea que retrocede. Inmediatamente vi a la mujer sentada en la cabecera de la mesa. Me miró con una sonrisa, pero su mirada no era amable. Después de un rato habló. ¿Tú eres la pequeña esposa de Víctor? ¿Cómo te llamas? Tina intervino rápido. Lisa, ¿no crees que se parece un poco a ti? Lisa me observó unos segundos más. Una pequeña risa nasal salió de su garganta con un ligero tono burlón. Incluso parecerse un poco a mí ya es su bendición. Tina y la sala estallaron en carcajadas. Por cierto, Lisa, ¿cuándo viene mi primo? Lisa sonrió tímidamente. Voy a llamarlo y preguntarle. Yo me quedé en la puerta conteniendo la respiración. El teléfono de Víctor siempre estaba apagado. Pero cuando Lisa llamó, la llamada sí entró. Ella me miró de reojo, apenas ocultando su satisfacción. Víctor, ¿cuándo llegas? Todos te están esperando. Creo que escuché el sonido de algo rompiéndose dentro de mí. El invierno de Nueva York es terriblemente frío. Yo había salido apresurada con solo un abrigo delgado. En ese momento sentí el frío envolviendo todo mi cuerpo. Me dolía por dentro, casi enloquecía. Pero no podía llorar. Cuando me di la vuelta para irme, escuché la suave voz de Lisa. Está bien, conduce despacio. Nos vemos luego. Cuando llegué a casa ya eran las 11 de la noche. De pie frente al espejo, mis manos aún temblaban un poco. En la cama a Víctor siempre le gustaba sostener mi rostro entre sus manos. Sus dedos acariciaban suavemente las comisuras de mis ojos. En los momentos de mayor pasión besaba una y otra vez el pequeño lunar junto a mi ojo. Mis ojos son un poco redondos, con las esquinas ligeramente levantadas y pestañas espesas. Lisa también tiene ojos redondos. Pero los suyos son de párpado simple y los míos de doble párpado. Y además ambas tenemos un lunar en el mismo lugar junto al ojo. Casi quise llorar, pero al final me miré en el espejo y solté una risa algo desordenada. Me gusta mucho Víctor. Pero realmente odio ser el reemplazo de alguien. Marqué el número de Víctor una última vez. Esta vez su teléfono sonó. Pero no contestó. Unos minutos después me envió un mensaje. Lo siento, Sofía. Tengo algo importante esta noche. Volveré mañana. Me senté en el suelo mirando esas 2 líneas cortas. La pantalla se atenuó y de pronto me reí de mí misma. Pero luego lágrimas heladas cayeron una tras otra sobre la pantalla. Cuando el amanecer se acercaba fui al estudio de Víctor.
Me quité el anillo de bodas y lo puse en un sobre junto con un borrador del acuerdo de divorcio. Cuando estaba a punto de irme pensé en su ausencia de la noche anterior. Pensé en la actitud altiva de Lisa. Aún así no pude resistirme. Arranqué una hoja de un blog y escribí unas líneas. Tus habilidades en realidad son bastante malas. 365 días al año siempre la misma posición. Estoy cansada de eso. Te doy una mala calificación. Ah, y Víctor, quiero un reembolso. Llamé a un mensajero local para que enviara esas cosas a la oficina de Víctor. Luego empaqué mis pertenencias y dejé la casa matrimonial. En el camino hacia la casa de mi mejor amiga Sani la llamada de Víctor entró de repente. Dudé un momento y no contesté. Poco después la llamada se cortó desde su lado. Víctor no volvió a llamar. Siempre ha sido así. Siempre distante y frío, difícil de acercarse. Excepto en la cama. Allí podía ver el lado de él que bajaba del pedestal. Víctor dejó su teléfono y llamó a su asistente. Ten listo al conductor. Necesito ir a casa. Pero el asistente le entregó un gran sobre. Jefe, esto lo envió la señora por mensajería. Víctor se frotó las sienes. Su rostro parecía suavizarse un poco. Dámelo. Lo tomó. Lo abrió. Y lo primero que cayó fue el anillo. La expresión de Víctor cambió al instante. El anillo de bodas que él y Sofía tenían había sido diseñado personalmente por él. Con solo verlo lo reconocería. Recogió el anillo y sacó todo del sobre. Al ver las grandes palabras acuerdo de divorcio sintió que la cabeza con la que había trabajado toda la noche empezaba a doler aún más. Extendió la mano hacia los papeles. Sus ojos se posaron en la nota. Tus habilidades en realidad son bastante malas. 365 días al año siempre la misma posición. El rostro de Víctor se volvió frío poco a poco. ¿Sus habilidades son malas? Víctor encendió un cigarrillo y soltó una risa llena de enojo. ¿Sofía olvidó cómo su camisa y sus pantalones terminaban hechos un desastre por culpa de ella? ¿Cómo ella se cubría la cara tímidamente negándose a mirarlo? ¿365 días siempre la misma posición? Víctor pensó que si Sofía estuviera frente a él ahora mismo definitivamente la agarraría por la nuca y la presionaría contra la ventana. Incluso si ella llorara y suplicara llamándolo marido sería inútil. Apagó el cigarrillo con frialdad. Sí que sabe echar la culpa a otros. No debió haber sido tan suave con ella en la cama. Víctor hizo un gesto para que el asistente se retirara. Volvió a marcar su número. Pero la llamada fue rechazada. Víctor mantuvo la paciencia y llamó una tercera vez. Esta vez ni siquiera entró. Mientras tanto alguien de la casa matrimonial lo llamó. Víctor, revisamos las cámaras de vigilancia. La señora se fue temprano esta mañana. Y también eliminó sus huellas de todas las cerraduras. Víctor sintió que su cabeza estaba a punto de partirse. Presionó sus sienes doloridas. ¿Qué más captaron las cámaras? Ah, cierto. La señora se llevó al cachorro cuando se fue. Víctor volvió a reír con enojo. Eso sí que es propio de Sofía. Incluso en el divorcio no olvidó llevarse el perro que él compró. No podía separarse del perro, pero sí de él. Realmente terminó siendo un hombre menos importante que un perro. Al tercer día quedándome en casa de Sani, viendo que seguía de mal ánimo, ella me arrastró afuera para comer hot pot. Paseamos por el centro comercial y compramos algunos vestidos nuevos. Había perdido 5 libras en 3 días. Mi cintura estaba más delgada, pero por suerte mi busto no había disminuido. Sani caminó a mi alrededor 2 veces chasqueando la lengua con admiración. Nuestra Mei Bao sigue siendo tan hermosa. Tan fresca que parece que podrías exprimir agua de ella. No te pongas triste por un viejo. Esta noche te llevaré a algo bueno, fresco y animado. Sani me llevó a un bar recién abierto. Pero en realidad no tenía ganas. Bebí medio cóctel y Sani insistió en que me levantara a bailar. Justo estaba a punto de negarme. ¿Sofía? Una voz masculina clara sonó detrás de mí.
Instintivamente me giré y vi a Mateo. «Señor, ¿regresaste al país?» «Sí. Acabo de volver hace 2 días». Mateo se acercó con una sonrisa. «He querido contactarte estos días, pero inesperadamente te encuentro aquí». «Mateo, ¿no vas a presentarnos?» «Claro. Una chica tan bonita aquí». La sonrisa de Mateo se hizo más profunda. Caminó hacia mí y apoyó naturalmente su mano sobre mi hombro. «Esta es Sofía, la junior de la que les he hablado». «Sofía, estos son mis amigos del extranjero. Solo llámalos seniors». Estaba a punto de saludarlos con cortesía cuando Sunny de repente me golpeó fuerte con el codo. «Sunny». Ella me estaba lanzando miradas frenéticas. Sus pestañas postizas casi salían volando. Seguí su mirada tontamente. En la luz tenue del bar Víctor estaba de pie no muy lejos de mí, junto a la barra. Era alto, vestido con un traje de negocios negro y un abrigo del mismo tono. Entre los jóvenes modernos se veía especialmente distinguido. Estaba allí de pie mirándome con fría indiferencia. Me tomó un momento reaccionar. Rápidamente me moví un paso hacia un lado evitando la mano de Mateo en mi hombro. Por alguna razón mi corazón latía con locura. Mi primer pensamiento fue si Víctor estaba enojado. Realmente me daba miedo cuando él se enfadaba. Siempre que estaba molesto, con solo verlo quitarse el reloj con esa expresión fría sabía que esa noche estaba perdida. «Sofía, ¿qué pasa?» Mateo me miró preocupado. Tal vez me veía mal porque extendió la mano para tocar mi frente. Retrocedí apresuradamente y casi tropecé con una silla. Mateo estaba cerca así que me sostuvo por la cintura. «Sofía, cuidado». Pero en el momento en que su mano tocó mi cintura mi muñeca fue agarrada. Luego una fuerza fuerte me arrastró hacia los brazos de Víctor. Sus ojos recorrieron el escote de mi vestido y su mirada se tensó de repente. «Víctor, suéltame». Fruncí el ceño intentando apartarlo. Pero él simplemente me envolvió con su abrigo. «No quiero tu abrigo». Lo miré con enojo intentando quitármelo. Víctor me sujetó con una mano. Se inclinó un poco y su aliento rozó mi oído, cálido y provocador. «Sofía. Soy demasiado indulgente contigo». Instintivamente abrí los ojos de par en par. En los ojos de Víctor vi una posesividad inmensa y aterradora. Incluso podía sentir a una bestia despertando dentro de él, como si estuviera a punto de devorarme. Siempre ha sido así. Él sostiene todas las cartas y yo soy común y pequeña, siempre pasiva y tímida frente a él. El miedo en mi corazón fue poco a poco reemplazado por agravio. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Pero antes de que cayeran él las limpió. «Arreglaremos esto en casa». Víctor dijo eso y dio un paso adelante colocándome detrás de él. Parecía que recién entonces se daba cuenta de la presencia de Mateo. Pero solo lo miró de manera superficial antes de apartar la mirada. «Sunny, me llevo a Sofía a casa. Ustedes diviértanse». «Ah, está bien, entendido, Víctor». Sunny respondió con cierta torpeza lanzándome una mirada preocupada. Víctor no dijo más. Rodeó mi cintura con naturalidad dispuesto a irse cuando Mateo habló de repente. «Víctor». Víctor se detuvo y lo miró con indiferencia. «Mateo, ¿qué pasa?» Mateo sostuvo su mirada sin intimidarse. «Sofía no parece querer irse contigo». Víctor soltó una risa baja. «Mateo, los asuntos entre mi esposa y yo no son de tu incumbencia. Sofía es mi junior y como su senior de confianza». «¿Senior de confianza?» Víctor miró a Mateo con un leve rastro de burla en los ojos. «¿No es cierto, Mateo, que ni siquiera entraste en la lista de invitados de nuestra boda?» La expresión de Mateo cambió drásticamente. Víctor no dijo nada más. Solo tomó mi muñeca y me llevó con él. Sus largas piernas daban grandes zancadas. Yo llevaba tacones bajos de punta y me costaba seguirle el paso. Antes Víctor siempre reducía la velocidad para igualar la mía. Pero esa noche parecía realmente enojado. Junto al coche logré soltarme de él. «Víctor. He decidido divorciarme de ti».
Así que mis asuntos no tienen nada que ver contigo y no necesito que me controles. ¿Divorcio? Víctor rió con frialdad. ¿Así que todo esto es por ese tipo Mateo? ¿Qué tiene que ver el señor con esto? Estaba furiosa y frustrada. Víctor, ¿me estás culpando primero? ¿Soy yo la villana? La mirada de Víctor se volvió fría. Sofía, de repente quieres divorciarte y además estabas pegada a Mateo en el bar. ¿Cuál de estas cosas no es verdad? Víctor. Estaba enojada y herida. No había dormido bien en días, no tenía apetito y había perdido tanto peso. ¿Y él? No me había buscado en 3 días. ¿No había estado al lado de Lisa todo ese tiempo? Ahora aparecía y me echaba toda la culpa a mí. Sofía, ven a casa conmigo ahora mismo y olvidaré que todo esto ocurrió. Víctor me miró desde arriba. Su voz era suave pero autoritaria y fría. Mi corazón se sintió como si hubiera caído en hielo, congelado hasta lo más profundo. Ya no quería decir nada más. Había querido preguntarle cosas, expresar mi enojo. Pero ahora todo parecía inútil. No voy a volver contigo. Firma los papeles de divorcio, Víctor. Nos veremos en la oficina del registro civil. Después de decir eso me quité su abrigo y se lo lancé. Me di la vuelta para irme. Pero Víctor agarró mi muñeca. No voy a firmar los papeles de divorcio, dijo. No respondí. Solo intenté soltar su mano. Su agarre era tan fuerte que no pude moverlo. Frustrada y furiosa me incliné y le mordí la muñeca con fuerza. Víctor siseó por el dolor pero no me soltó. Al contrario, apretó aún más mi muñeca y me empujó dentro del coche. Víctor. Grité golpeando la puerta pero el coche ya se había puesto en marcha. Víctor me miró fríamente. Sofía, será mejor que te comportes, advirtió. No voy a volver contigo. Déjame bajar del coche. Grité. Víctor, esto es secuestro. Te voy a denunciar. Él sonrió ligeramente con frialdad. Dentro del coche cerrado su alto y fuerte cuerpo se inclinó hacia mí. Sofía, puedes gritar y gastar tu energía o guardarla para el dormitorio. Después de todo creo que te espera una noche difícil. Me quedé congelada entendiendo por fin lo que quería decir. Víctor, eres una bestia, un pervertido. Escupí. Claro que sí. Víctor ajustó su puño con calma. Ser un pervertido no está tan mal. Más interesante que un marido que solo usa una posición todo el año, ¿no crees? Me quedé callada avergonzada. Después de todo fui yo quien siempre se contuvo, quien era tímida. Siempre exigía las luces apagadas, solo en la cama y sin cambiar de posición. Todo eso había sido cosa mía. Distorsioné la verdad solo para desahogar mi frustración. Ahora que me habían descubierto, lo mejor era quedarme callada. Cuando Víctor dijo que me esperaba una noche difícil, no estaba exagerando. Desde el momento en que entramos en el dormitorio fue una pesadilla. El sofá que yo había elegido para la habitación principal tenía una tela áspera. Muy pronto mis rodillas quedaron rojas y doloridas por el roce. No pude evitar sollozar suplicándole que se detuviera. Pero Víctor no mostró misericordia. Víctor. Jadeé aferrándome a su brazo con la voz ronca. Pero lo único que recibí fue una fuerte palmada ardiente en mi trasero. Sofía, esta es solo la primera ronda, dijo. Me quedé atónita. Luego humillada y empecé a llorar. Víctor, eres peor que un animal. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Voy a denunciar esto como violación. Parece que todavía te queda fuerza. De repente Víctor me levantó por completo y caminó hacia la ventana de piso a techo. Entonces saltemos el descanso y empecemos la segunda ronda. Me agarró la barbilla obligándome a mirarlo. Su rostro increíblemente atractivo estaba frío y dominante. Había un deseo innegable en sus ojos. Lloré hasta que mis ojos se hincharon y todo mi cuerpo temblaba. Te odio, Víctor. Eres el hombre que más odio en el mundo. Su mano apretó mi barbilla con más fuerza. ¿Odiarme? Víctor se alzaba sobre mí.
Su rostro hermoso parecía distorsionado entre el deseo y mis palabras. Parecía una persona diferente. Entonces, ¿a quién te gusta? ¿Mateo? ¿Mateo sabe cómo estás ahora? ¿Sabe lo cercanos que hemos sido este año? Negué con la cabeza con fuerza. Aún así Víctor no me dejó ir. Si no es él, entonces ¿quién? ¿El chico de la secundaria que estaba enamorado de ti? ¿O el gerente del hotel que te pidió tu Instagram? Seguí negando con la cabeza demasiado agotada incluso para negarlo con palabras. Nunca me había gustado otro hombre. Desde el principio había estado enamorada de Víctor en secreto. Pero no pensaba admitirlo ahora. Finalmente mi visión comenzó a volverse borrosa. Las luces y estrellas lejanas fuera de la ventana se mezclaban, temblaban y se rompían. Le rogué con voz ronca una y otra vez. De alguna manera me convenció de volver a llamarlo marido. Solo entonces Víctor mostró un poco de misericordia. Me levantó del suelo y me colocó de nuevo en la cama. Ni siquiera podía abrir los ojos. En cuanto los cerré me quedé dormida. Cuando desperté al día siguiente Víctor ya no estaba. Era pleno día cuando miré la hora en mi teléfono. Casi las 11. Después de lavarme bajé y le pregunté casualmente a la empleada. ¿Dónde está Víctor? El señor Víctor salió temprano, parecía algo urgente, respondió. Oh. ¿A qué hora se fue? Ella se detuvo a pensar. Creo que alrededor de las 5 de la mañana. Me quedé con la cuchara suspendida en el aire. Tina me había enviado varios mensajes. Al abrirlos encontré capturas de pantalla del Twitter de Lisa. Los tweets habían sido publicados alrededor de las 6 de la mañana. Frases de amor empalagosas llenaban el hilo. Decía que estar para alguien vale más que joyas o autos o montañas de oro. La foto mostraba un tazón de avena humeante, flores y fruta cortada. Tina comentó si mi hermano también tiene momentos tan cálidos. Lisa respondió con un emoji tímido. Tina me escribió directamente. Sofía se sensata y hazte a un lado. Lisa es amable pero yo no soy alguien con quien meterse. No terminé sin nada después de tanto esfuerzo. Ya no estaba tan enojada. Incluso terminé todo lo que había en mi plato. Luego tomé mi teléfono y le respondí a Tina. Ni siquiera los segundos matrimonios se apresuran. ¿Por qué estás tan impaciente? Después de enviarlo la bloqueé sin dudar. Un payaso así no merecía un lugar en mis contactos. Justo cuando estaba a punto de salir escuché un coche afuera. Víctor bajó del vehículo y no pude evitar reírme de mí misma. El éxito requiere una gestión eficiente del tiempo, sin importar el género. En ese sentido el señor Víctor era excelente. Después de torturarme toda la noche todavía tenía energía para ser dulce y atento por la mañana. Yo simplemente lo ignoré y caminé directo hacia la salida. Sofía. Víctor me llamó detrás de mí. Parecía un poco cansado frotándose las sienes. Almuerza conmigo. Ya comí. Lo miré. Si tienes tiempo recuerda firmar el acuerdo. Víctor me observó un momento sin decir nada. Luego me entregó una pequeña caja delicada. Lamento haber perdido nuestro aniversario. Pero preparé el regalo con anticipación. Vi el logotipo de lujo en la caja. Me golpeó directamente en el corazón. Una vez había mencionado cuánto me gustaban sus joyas. Él realmente lo había recordado. Pero no extendí la mano para tomarlo. El aniversario ya pasó. Sofía, lo siento mucho por ese día. Lo miré. Su rostro seguía siendo tan atractivo. No quería llorar, pero una lágrima cayó de todos modos. La corbata que llevaba era una que yo había comprado. El sujetador de corbata, los gemelos, el cinturón, todos los había elegido yo. Y él usaba todo eso cuando se reunía con Lisa. No sentía ninguna culpa o incomodidad. Deja de estar enojada, ¿sí? Víctor tocó mi cabello y luego se inclinó para besar suavemente mi frente. Pero cuanto más amable era, más incómoda me sentía. Tal vez se siente culpable. Deja de llorar, Sofía. Limpió mis lágrimas. También besó la esquina de mis ojos.
De repente pensé en el pequeño lunar de Lisa junto a su ojo. Lo empujé con fuerza y luego le di una bofetada. Víctor, no me toques, das asco. La bofetada resonó fuerte. El personal se quedó en silencio, sorprendido. El conductor y la secretaria estaban de pie sin atreverse a respirar. Víctor. Lo miré queriendo disculparme, pero las palabras no salieron. Él simplemente se quedó allí, sin emoción en el rostro. Me miró fijamente durante medio minuto. Luego habló lentamente. Sofía. Un viento frío sopló de repente. Me abracé instintivamente. Copos de nieve fríos cayeron sobre mi rostro. Está nevando en Nueva York. La primera nieve del año. No pude evitar pensar en la noche de la última primera nieve. Si no hubiera conocido a Víctor, ¿estaría ahora con Lisa? ¿Dónde estaría yo? ¿Qué tipo de vida estaría viviendo? ¿Sería miserable o habría seguido adelante? No lo sé. La expresión de Víctor volvió a la normalidad. Tranquila hasta el punto de parecer cruel. No había emoción en sus ojos. Parecía que esa bofetada había resuelto su dilema. Si realmente quieres divorciarte, respeto tu decisión. Firmaré mañana. Después de decir eso me entregó su abrigo. Está nevando, póntelo. Lo tomé rígidamente. Él casi lo soltó en cuanto lo agarré y se dio la vuelta para subir al coche. El coche se alejó pronto. La nieve caía cada vez más fuerte. Sostuve el pesado abrigo. Mi corazón se sintió de repente vacío. El suelo estaba cubierto de blanco. Todo estaba en silencio. Sin embargo, podía escuchar el sonido de mis lágrimas rompiéndose. Sabía que desde ese momento Víctor y yo habíamos terminado por completo. A las 10 de la mañana del día siguiente la secretaria de Víctor me llamó. Señora, Víctor ya firmó los papeles. Si le resulta conveniente. Me froté la garganta dolorida sintiéndome débil por la fiebre. Pero me obligué a levantarme de la cama. Es conveniente ahora. Tosí con fuerza antes de hablar. Estaré en la oficina de asuntos civiles ahora mismo. Señora, hay una parte que Víctor dijo que todavía necesitamos discutir. ¿Dónde está él ahora? En la oficina. Entonces iré a su oficina. Tomé un par de ibuprofenos y me puse una chaqueta de plumas para salir. Cuando llegué a la empresa de Víctor, justo cuando estaba a punto de bajar del coche, de repente vi a Lisa. Bajó de una furgoneta de lujo. Llevaba un abrigo de lana color crema y una boina a juego. Con su cintura delgada y tacones altos caminaba con seguridad. Con solo mirarla podía verse que era una verdadera belleza. Lisa desapareció pronto de mi vista. Bajé sintiéndome mareada. Con gorro y bufanda parecía una bola. Pensando en Lisa no pude evitar reírme de mí misma. Víctor probablemente no podía esperar ni un minuto más. Por eso hizo que alguien trajera a Lisa de inmediato. Me sentía miserable con la fiebre. Todo mi cuerpo dolía. Solo quería firmar los papeles rápido, terminar el proceso y volver a casa a dormir 3 días seguidos. La secretaria de Víctor bajó a recogerme. Cuando lo seguí hacia el ascensor privado de Víctor, escuché a un par de personas susurrando. ¿El secretario recogió a la esposa de Víctor ahora mismo? ¿De qué hablas? La que acaba de subir es la esposa de Víctor, ¿verdad? Sí. Solo una belleza así sería digna de Víctor. El secretario estaba un poco avergonzado y no me miró. Pero no me enojé. No estaban equivocados. Lisa es hermosa. En ese momento probablemente yo parecía una persona común caminando por la calle. La oficina de Víctor era enorme, ocupaba todo el piso 27. La calefacción estaba muy alta. Víctor rara vez usaba camisas blancas. A mí me gustaba cómo se veía con ellas. Pero normalmente prefería colores oscuros. Era una lástima que me sintiera demasiado enferma para apreciarlo. Y Víctor ni siquiera levantó la vista. Ni una sola mirada hacia mí. De repente sentí un dolor agudo en el corazón. Sintiendo que no me encontraba bien, busqué un sofá y me senté. Mi garganta estaba dolorida y me picaba,
Y no pude evitar empezar a toser con fuerza otra vez. ¿Estoy enferma? Una mano delgada me ofreció un pañuelo. Le di las gracias y lo tomé. Pero entonces la mano de Víctor se posó sobre mi frente. ¿Por qué estás tan caliente? Parecía bastante serio y se volvió hacia su escritorio marcando una línea interna. Que el doctor Zhao venga al piso 27. No hace falta. Ya tomé medicina, dije. Pero apenas terminé de hablar empecé a toser otra vez. Mi pecho dolía como si se desgarrara y mi garganta se sentía como si estuviera cortada por cuchillas. La medicina no será suficiente para tus síntomas. Víctor me tomó del brazo. Vamos a llevarte a recostarte en la habitación y que el doctor te ponga un suero. No. Me aparté de su mano. Primero hablemos del acuerdo de divorcio. Sofía deja de ser infantil. Víctor sonó irritado. Me encogí de hombros abriendo las manos. Así soy yo. Inmadura, ignorante, sin elegancia ni sofisticación, como una niña molesta. Víctor, no es que me conozcas desde hoy. Estás enferma. No voy a discutir contigo. Víctor parecía apretar los dientes. Primero te revisará el médico y luego hablaremos del divorcio. Víctor, ¿para qué? Forcé una sonrisa conteniendo las lágrimas que querían salir. No pierdas tiempo. Tampoco hagas esperar a los demás. ¿Esperar a quién? Antes de que pudiera decir el nombre de Lisa, alguien tocó la puerta. La secretaria entró con el doctor Zhao. Con otras personas presentes, Víctor y yo tuvimos que detener la discusión. Me tomaron la temperatura. Era más alta que cuando salí de casa. Pero aún así me negué al suero y solo le pedí al doctor Zhao que me recetara medicinas. Después de que se fueron le pregunté directamente a Víctor. ¿Cuál es el problema con el acuerdo de divorcio? Él me miró durante mucho tiempo antes de sacar el documento del cajón. Un punto estaba marcado con un círculo. La propiedad final de Dólar. Me puse nerviosa al instante. Acordamos que Dólar sería mío. Antes de terminar de hablar, otro ataque de tos dolorosa me sacudió. Víctor me dio agua y jarabe para la tos. Toma primero el jarabe. Lo bebí de un trago y tiré de su manga. Víctor, Dólar fue un regalo que compraste para mí. Eso dijiste cuando me lo diste. Víctor volvió a cerrar con calma el frasco del jarabe. Luego dijo suavemente. Sí. Dólar fue tu regalo de bodas. Pero si nos divorciamos tengo derecho a recuperarlo. Estás siendo irracional. Estaba tan enojada que empecé a llorar. Se supone que era un regalo para mí. No puedes recuperar un regalo. No me importan otras cosas, pero no Dólar. Víctor. Sofía, esto no es negociable. Dólar es mío. No lo voy a devolver. Entonces no hay nada que discutir. Víctor empezó a darse la vuelta para irse, pero la puerta de la oficina se abrió desde afuera. Víctor, ¿por qué tardas tanto? He estado esperando muchísimo. La voz de Lisa era suave y coqueta. Parecía sorprendida al verme. Oh, ¿interrumpo algo? Víctor, te esperaré al lado. Cuando termines aquí podremos hablar. Me miró con una sonrisa y luego le lanzó a Víctor una mirada suave antes de irse. Víctor, no hagas esperar a alguien indefinidamente por culpa de un perro, dije. ¿De qué estás hablando? Víctor me miró confundido. ¿Tengo que explicarlo todo? Señalé la puerta cerrada de la oficina. Firma ahora. Luego iremos a la oficina civil para terminar todo. Todavía tendrás tiempo para registrarte hoy con la señorita Lisa. Sofía, ¿qué tonterías estás diciendo? Víctor frunció el ceño. Nuestros problemas no deberían involucrar a otros. Solté una risa incrédula. Víctor, deja de fingir. Compraste a Dólar. Lo devolveré. Pero prométeme que tú y tu futura esposa lo tratarán bien. Después de decir eso no volví a mirarlo. Solo tomé mi bolso y me dirigí hacia la salida. Sofía, explícate. Víctor se apresuró a bloquear la puerta. ¿Estás malinterpretando algo? Lisa vino por un proyecto de colaboración empresarial.
No lo miré ni dije nada. Solo miré mis zapatos. Sofía, ¿no podemos hablarlo claramente? Está bien. Sonreí y lo miré a los ojos. La noche de nuestro aniversario no pude comunicarme contigo por teléfono. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste y con quién estabas? Estuve en reuniones toda la noche, respondió. ¿Reuniones o reuniéndote con alguien especial? Presioné antes de que pudiera responder. Lisa te llamó esa noche. Yo lo escuché. Le dijiste que ibas en camino y ella le dijo al conductor que condujera con cuidado. Víctor, la señorita Lisa está en la sala de al lado. Si lo niegas, ¿debería ir a preguntarle? Víctor abrió la puerta de la oficina. Ven conmigo. La puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta. Cuando Víctor la empujó se escuchó la voz alegre de Lisa. Víctor, ya llegaste. Sofía, tú también estás aquí. Lisa parecía un poco incómoda mirando entre nosotros dos. ¿Pasa algo? Señorita Lisa, ¿no es esta la primera vez que nos vemos hoy? El rostro de Lisa se puso pálido de inmediato. Evitó mi mirada casi temiendo encontrarse con mis ojos. Después de un rato forzó una sonrisa. Sí. Has estado muy ocupada desde que regresé al país. Me quedé un poco sorprendida. Entonces Lisa volvió a hablar. Sofía, ¿has entendido algo mal? Víctor y yo siempre hemos sido buenos amigos. Vine a la oficina hoy solo por un proyecto de cooperación. Luego Lisa sonrió de repente y miró a Víctor. Víctor, mira a Sofía. Sigues siendo como una niña. A los niños normalmente se les asocia con inmadurez e inexperiencia. Claramente intentaba provocarme. No perdí tiempo en palabras y abrí directamente una grabación en mi teléfono. Tú eres la pequeña esposa de Víctor llamada Sofía, ¿verdad? Lisa, ¿no crees que se parece un poco a ti? Parecerse un poco a mí ya es su bendición. ¿Cuándo viene el primo de Lisa? Voy a llamarlo y preguntarle. Víctor, ¿cuándo llegas? Todos te están esperando. Está bien, dile al conductor que vaya despacio. Nos vemos luego. A medida que la grabación sonaba el rostro de Lisa se volvía cada vez más pálido. Al final parecía que apenas podía mantenerse de pie. Grabar a alguien en secreto es ilegal. No, esto es falso, está manipulado. El rostro de Lisa se puso rojo brillante y sus palabras empezaron a enredarse. Si es real o no se puede determinar. Además Tina es testigo, ¿no? Víctor, también podrías traer a Tina. Saqué todas las capturas de pantalla de Instagram que Tina me había enviado y se las mostré. Había tolerado sus provocaciones durante mucho tiempo. Al principio pensé que Víctor y Lisa habían tenido algo y solo quería divorciarme para alejarme de ese drama. Por eso no me molesté en responder a las acciones de Tina. Pero ahora que la verdad comenzaba a salir, los asuntos entre Víctor y Lisa parecían sospechosos. Muchas cosas necesitaban reconsiderarse. Víctor miró la información que Tina me había enviado y su expresión se volvió seria. Después de un largo rato soltó una risa llena de enojo. Parece que ha disfrutado demasiado de su vida cómoda. Sofía, me encargaré de Tina después. En cuanto a lo que dijo y te envió necesito aclararlo contigo. Primero, Lisa y yo solo somos amigos desde hace muchos años. Segundo, nunca pensé en ti como su sustituta. Tampoco veo ningún parecido entre ustedes. Tercero, esa noche no recibí ninguna llamada de Lisa. Lo que escuchaste probablemente fue falso. Cuarto, la persona mencionada en su tweet no era yo. Sabes bien que no tengo tiempo para demostrar cariño a otros temprano por la mañana. Miré a Lisa, cuyo rostro estaba pálido. ¿No negó Lisa los comentarios de Tina? Lisa, sudando por la vergüenza, murmuró. Yo tampoco dije nada. Tina lo malinterpretó. Solo que no tuve oportunidad de aclararlo. Luego Lisa me miró con enojo. Sofía, no mencioné nombres y tú malinterpretaste todo atacándome. No es ir demasiado lejos. No puedes descargar tus conflictos infantiles con Víctor sobre mí y acusarme sin motivo. No respondí. Solo miré a Víctor con una sonrisa.
Este desastre lo provocaste tú. Arréglalo tú mismo. Después de decir eso me di la vuelta y salí. ¿A dónde vas? Me siento mal. Voy a regresar primero. ¿Regresar a dónde? A cualquier lugar menos a la casa matrimonial. Sofía, cuando termines de resolver este desastre repugnante consideraré volver. Está bien. Haré que el conductor te lleve primero a casa. Descansa, especialmente porque estás enferma. No discutí. La salud es lo primero. Cuando llegué a casa apagué el teléfono y me fui directamente a dormir. Cuando desperté me sentía renovada y la fiebre había desaparecido. Mi pequeña bola de pelusa estaba durmiendo a mi lado babeando. Al ver su cara tonta no pude evitar reír. Cociné unos fideos, comí hasta quedar satisfecha y luego encendí mi teléfono. Había llamadas de Sani y varias de Mateo. Pero la mayoría eran de Víctor. Lo ignoré y devolví la llamada a Sani. Sofía, por fin despertaste. Si no encendías tu teléfono tu hombre estaba a punto de venir a derribar la puerta. Apenas Sani terminó de hablar sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Víctor afuera con Tina a su lado, su cara hinchada y llorando sin parar. Abrí la puerta de inmediato. Antes de que pudiera decir algo Tina rompió en llanto pidiendo disculpas. Cuñada, lo siento. Hablé sin pensar. No volveré a hacerlo. Papá ya me dio una lección. Mira mi cara, está toda hinchada. Hermano también me castigó. Cuñada, ¿podrías hablar con él y pedirle que no me envíe a África a estudiar? Miré a la normalmente arrogante Tina. Su estado miserable me parecía incluso un poco gracioso, pero sus acciones anteriores realmente me habían disgustado. Lo siento. Soy rencorosa. Víctor hizo que se llevaran a Tina. Necesitaba una lección y algo de sufrimiento para aprender a controlarse. Después de decir eso intentó entrar. Pero lo detuve. ¿Todo resuelto? Todo resuelto. Lisa podría enfrentar una demanda. Al mencionar su nombre la expresión de Víctor se volvió un poco desagradable. En realidad ella regresó esta vez solo para usar mi nombre como fachada para conseguir colaboraciones fraudulentas. Su exmarido y yo fuimos compañeros desde la escuela primaria y nos llevábamos bien. Podría decirse que somos amigos cercanos. Después de divorciarse de él no obtuvo mucho del acuerdo y sus padres quebraron. Su familia no estaba contenta con el divorcio y le exigía mucho dinero, así que empezó a idear planes. Tina, que la había seguido como una sombra desde pequeña, terminó involucrada en sus planes. Escuché que algunas personas ya han sido estafadas durante este tiempo. Con Tina a su lado la gente realmente creía que ella tenía una relación cercana con mi familia. Víctor no pudo evitar burlarse en ese momento. Además el lunar en la esquina de su ojo fue hecho a propósito, solo para hacerte malinterpretar las cosas. ¿Qué? Me quedé atónita. ¿Existe algo así de calculado? Pero Sofía, ¿no puedes usar un poco tu cerebro? Encuentras algo y sin siquiera preguntarme empujas a tu marido fuera de tu vida. Víctor me miró con cierta frustración. Por alguna razón mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque nunca dijiste que te gustaba. Porque siempre pensé que te casaste conmigo por aquella noche. Y tu familia tampoco me quiere. Tina y los demás me menosprecian. Soy simple, ordinaria, insignificante, vengo de una familia monoparental. Nunca me atreví a esperar que me amaras. Solo un poco de gusto habría sido suficiente. Pero dijeron que ya tenías a alguien en tu corazón. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. No me atreví a preguntarte. Tenía miedo de que lo admitieras. Sofía, ¿crees que si yo amara a otra persona me casaría con alguien a quien no amo? ¿Te subestimas a ti misma o me subestimas a mí? Yo solo tenía miedo. Me importabas demasiado. ¿Y no temes convertir una mentira en realidad? Bajé la mirada con culpa. Sería mala suerte para mí. Pero pensándolo bien, si eliges a otra persona tan fácilmente significa que algún día me engañarías de todos modos, así que sería una pérdida oportuna. Creo que realmente necesitas que alguien te haga entrar en razón. Víctor volvió a enfadarse conmigo.
Cerró la puerta con una expresión fría y empezó a quitarse el reloj. Víctor, todavía tengo fiebre. Ja. Se rió. Perfecto. Déjame ver cómo te comportas con fiebre. Tú, bestia. Me giré aterrorizada y traté de correr. Víctor no me persiguió de inmediato. Solo se quitó el reloj y aflojó la corbata. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, él me alcanzó en unos pocos pasos y me empujó directamente sobre la cama. Hay algo más. Cuando el beso de Víctor estaba a punto de caer, de repente se detuvo. ¿Qué pasa entre tú y Mateo? Estaba tan enojada que sentí ganas de patearlo. Víctor, ¿crees que si me gustara Mateo me habría casado contigo? Tal vez solo pensaste que me debías algo por aquella noche y aceptaste mi propuesta. ¿Sabes que Mateo también estaba allí esa noche? Si me gustara él, ¿por qué te habría dejado llevarme? Víctor me miró durante mucho tiempo. Luego me sujetó la barbilla y me besó profundamente. Sofía, te creo. Pero a partir de ahora puedes dejar de ver a Mateo. ¿Estás celoso? Simplemente no me gusta que otros hombres miren a mi esposa. Estás pensando demasiado. Para mí él solo es como un senior. De cualquier forma, ya no lo verás más. ¿Por qué no? Su proyecto en el extranjero tiene problemas. No volverá en 3 o 5 años, si es que vuelve. Víctor. Pero ya había sujetado mis muñecas y me besaba profundamente. Sofía, probemos ahora la 5ª posición. Pero todavía es de día. ¿Qué tal esperar hasta la noche? No. Con la luz del día se ve más claro. Víctor sostuvo mis muñecas con fuerza y con un pequeño movimiento me atrajo hacia él. Siéntate derecha. La posición demasiado íntima hizo que mi rostro se pusiera completamente rojo. Las cortinas estaban cerradas, pero una rendija de luz se filtraba cayendo justo sobre mí mientras me movía. Víctor apartó el cabello que caía sobre mi pecho. Sofía. Giré el rostro cerrando los ojos con fuerza, negándome a mirarlo. ¿Lo vas a devolver? Mordí mi labio sin responder y solo negué con la cabeza. Pero cada vez que negaba él se movía. Al final solo pude tartamudear sin aliento. No. No lo devolveré. Víctor, no lo devolveré. ¿Cómo me llamaste? Víctor. El sonido de una palmada me sobresaltó. Contuve un gemido lleno de queja. Marido. No llores. Él besó mis lágrimas y sus labios se movieron hacia el pequeño lunar junto a mi ojo, deteniéndose allí con cariño durante mucho, mucho tiempo. La vida es larga, como un sueño en la noche. En silencio hice un deseo en lo profundo de mi corazón. Que este sueño nunca termine. Que Víctor y Sofía permanezcan juntos para siempre. El fin.